Hola a todos, esto es Visión Matemática, yo soy el profesor Marcelo Peralta y en el día de hoy vamos a ver los casos de factoreo. Recordemos que el concepto de factorización lo heredamos del teorema fundamental de la aritmética, el cual expresa que un número se puede descomponer en factores de números primos. O mejor dicho, expresa que un número puede ser un número primo o se lo puede descomponer en el producto entre factores primos. Veamos, si nosotros queremos factorizar o expresar en el producto de números primos al número 18, lo que hacemos es empezar a dividir al número 18 por números primos. De esa manera vamos a obtener resultados que vamos a ir dividiendo sucesivamente por un número primo a tal punto de poderlo expresar justamente como el producto de factores primos. Tenemos al número 18, el número 18 es divisible por el número 2, eso nos da como resultado 9. 9 se puede dividir por 3, que es otro número primo. Eso nos da como resultado 3. Y luego al valor número 3 lo podemos dividir por 3 y eso nos da como resultado 1. Quiere decir que 18 se puede expresar como el siguiente producto de números primos. 2 por 3 por 3. Si aquí aplicamos la definición de la potencia, 18 se termina expresando como el producto entre 2 por 3 al cuadrado. De esa manera decimos que el número 18, en su descomposición primaria o en su descomposición de factores primos, es la siguiente: 2 por 3 al cuadrado. Esto sería en el plano aritmético, esta sería la factorización en el plano aritmético. Ahora, dentro del mundo algebraico, existen los casos de factoreo, y eso es lo que vamos a empezar a trabajar a lo largo de esta serie de videos. El primer caso de factoreo que vamos a trabajar es el de factor común. ¿Sí? Vamos a ver el primer caso que hace referencia al factor común, que tal como su terminología lo dice, lo que debemos encontrar es algo en común dentro de una expresión algebraica, un vínculo que haya entre los términos que componen la expresión algebraica, y de esa manera efectuamos la factorización por factor común, obviamente. Tengamos en cuenta que dentro del caso de factor común vamos a ver tres casos posibles en los que los términos sean múltiplos entre sí, o que las partes literales coincidan, o la combinación entre términos que tengan múltiplos entre sí y partes literales que sean iguales, pero con distinto grado. Bien, veamos el primer caso, donde vamos a tener, por ejemplo, 2x menos 4z más 8w. Veamos que la expresión algebraica en este caso, ¿sí?, las partes literales no coinciden entre sí, pero si vamos a los coeficientes que afectan a cada una de las partes literales, son múltiplos entre sí, es decir, el vínculo que hay es que los coeficientes que componen a esta expresión algebraica son múltiplos entre sí. Y en este caso pertenecen a la misma tabla, que es la tabla del 2. Es por eso que vamos a efectuar el factor común por 2. Es decir, nuestro factor común es 2. Al margen de la hoja, o hoja auxiliar, ¿sí?, vamos a efectuar los cálculos auxiliares, donde vamos a efectuar la división entre nuestro factor común
por cada uno de los términos que componen la expresión algebraica. Es decir, vamos a hacer 2x dividido 2 menos 4z dividido 2, 8w dividido 2. Si hacemos 2x dividido 2, eso nos da como resultado x. Si hacemos menos 4z dividido 2, eso nos da como resultado menos 2z. Y si hacemos la división entre 8w dividido 2, eso nos da como resultado 4w. Abrimos un paréntesis al lado del producto y expresamos cada uno de los resultados obtenidos. X menos 2z más 4w. Y así se procede, o así se resuelve, la factorización por factor común cuando tenemos que los términos que componen a la expresión algebraica son múltiplos entre sí. Es decir, los coeficientes que forman la expresión algebraica son múltiplos entre sí. Vamos a ver un ejemplo más. Supongamos que tenemos 5z al cuadrado más 35z al cuadrado, vamos a poner, más 15x menos 45y más 10a. Tenemos esa expresión algebraica y la queremos factorizar justamente aplicando el factor común. Observemos que cada uno de los términos que componen a la expresión algebraica, ¿sí?, las partes literales no son coincidentes entre sí. Por ende, vamos a tener que aplicar o ver si los coeficientes que componen a esta expresión algebraica son múltiplos entre sí. Veamos que 35, 15, menos 45 y 10 pertenecen a una misma tabla, que es a la tabla del 5. Por ende, en este caso, nuestro factor común va a ser 5. A veces puede pasar, como en el caso de arriba, que el factor común esté dentro de la composición algebraica que tenemos. Pero hay otras veces, como en este caso, donde el factor común no esté visible. Pero nosotros debemos pensar en qué tabla, ¿sí?, o a qué tabla, mejor dicho, pertenecen. En este caso, es obvio que pertenecen a la tabla del 5. Bien, efectuamos la división término a término por el factor común que llamamos 5. Si hacemos 35 z al cuadrado dividido 5, eso nos da como resultado 7z al cuadrado. Luego, si hacemos 15x dividido 5, eso nos da como resultado 3x. Siempre respetamos los signos que aparecen en cada uno de los términos, como en este caso tenemos 45y dividido 5, eso nos da como resultado menos 9y. Y por último, 10a dividido 5. Y eso nos da como resultado 2a. Por ende, nuestra expresión queda compuesta como 5 por, entre paréntesis, 7 por z al cuadrado más 3 por x menos 3 por y más 2 por a. Y este es el caso en donde efectuamos factor común por coeficientes, cuando son múltiplos entre sí cada uno de los términos que componen a la expresión algebraica. En el próximo video vamos a seguir trabajando con el primer caso de factoreo, factor común, pero cuando tengamos partes literales idénticas y cuando tengamos la combinación de ambos términos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.